A las 13:42 hora local, dos FA-18 Super Hornet avanzaban a toda velocidad hacia tres aeronaves iraníes prácticamente irreemplazables, estacionadas en la base aérea de Kermán. Sobre ellas orbitaba un dron que enviaba video en directo al grupo de ataque. La imagen era preocupante. Los iraníes se preparaban para poner aquellos aparatos en vuelo. Cuando Raven 1 y Raven 2 empujaron los motores hasta la postcombustión, apareció la primera amenaza. Ambos pilotos habían rodeado ampliamente la zona por el este, cruzando el desierto de Baluchistán para evitar las defensas conocidas, pero el terreno ocultaba algo que no figuraba en la ruta prevista. El ALR-67 de Raven 1, el receptor que avisa al piloto de quién lo está buscando y con qué intención, emitió uno de esos tonos que todo aviador de combate reconoce al instante. Adquisición mediante radar de matriz en fase, alta frecuencia de repetición de pulsos y una batería Tor-M1 a menos de 12 kilómetros. El sistema había permanecido apagado entre las estribaciones. Era el equivalente antiaéreo de un portero de discoteca oculto en un rincón, vigilando la entrada. No hubo búsqueda prolongada, identificación ni advertencia. En cuanto los Super Hornet superaron el horizonte, la batería saltó directamente al control de tiro. Las manos de Raven 1 ya estaban en movimiento. La izquierda fue al dispensador de chaff, la derecha apretó la palanca. Un misil del Tor-M1 se comporta como un poste telefónico lanzado a Mach 2,8, capaz de maniobrar cerca de 28 G en la fase terminal, aproximadamente 4 veces más de lo que un piloto puede soportar antes de perder la conciencia. El radar cambiaba de frecuencia con tal rapidez que seguirlo con interferencias era como intentar mantener una conversación con alguien que cambia de idioma a mitad de cada sílaba. Las dotaciones iraníes supervivientes habían aprendido una regla durante 11 días de ataques: disparar una vez, apagar el radar y desplazarse antes de que los estadounidenses devolvieran el golpe. Raven 1 tiró de la palanca y entró en un viraje de 6G. El horizonte se colocó casi vertical y el suelo del desierto llenó la cúpula. Detrás, el dispensador AN/ALE-47 soltó nubes de fibras recubiertas de aluminio que generaron un eco de radar comparable al del avión. Al mismo tiempo, el perturbador AN/ALQ-214 introdujo datos de distancia falsos en la frecuencia de seguimiento y empujó la solución del misil hacia un punto vacío, unos 500 metros por detrás. Raven 2 rompió en dirección contraria. Al separar la formación, obligó a la batería a escoger un blanco. Eligieron a Raven 1. El chaff, la interferencia y el cambio brusco de geometría corrompieron la predicción del guiado. La cabeza de guerra detonó por detrás y por debajo. No hubo impacto, pero la metralla pasó lo bastante cerca para sacudir la estructura. La diferencia entre seguir volando y desaparecer se midió en pocos metros. Dentro del Tor-M1, el comandante bajó el interruptor principal, la pantalla se apagó y el conductor ya movía el vehículo por las cadenas. 2 semanas antes quizá habrían disparado de nuevo. Después de 11 días, viendo cómo las municiones estadounidenses convertían posiciones iraníes en campos de cráteres, la prudencia pesaba más. Sin embargo, el Tor no necesitaba derribar a nadie, le bastaron 45 segundos. La maniobra de 6G desplazó a los dos cazas unos 19 kilómetros al sur de la ruta prevista. Salieron del corredor de desierto vacío y entraron en las estribaciones, donde un operador iraní vigilaba el sureste desde un paso montañoso. Había sacado su radar móvil de la provincia de Sistán antes de los primeros ataques y lo había instalado en un terreno que la coalición no consideraba prioritario. Podía ser iniciativa o paranoia. En las fuerzas armadas iraníes, ambas cosas solían parecerse mucho. El operador no podía derribar nada, pero tampoco lo necesitaba. Tomó el teléfono y comunicó a Kermán lo que veía. 2 contactos de caza, rumbo noreste, altitud media y una velocidad que anunciaba problemas. El aviso viajó por línea terrestre porque los ataques habían degradado las comunicaciones militares iraníes hasta convertirlas en una costosa cadena de llamadas. La guarnición recibió el mensaje antes de que los Ravens terminaran de reagruparse. Mientras la alerta llegaba al aeródromo, Raven 2 descubrió lo que el viraje había hecho a su pod de designación. El ATFLIR utiliza giróscopos de fibra óptica para estabilizar la imagen infrarroja mientras el avión se desplaza, cerca de 925 km/h.
15 segundos a 6G habían desalineado el sistema. La imagen saltaba sobre el terreno como una señal de tráfico vista desde un autobús que avanza por una pista de grava. Raven 2 reinició el pod y lo pasó a espera. La vibración continuó. Lo que nadie confirmaría hasta la inspección de mantenimiento a bordo de Lincoln era que la maniobra había causado una microfractura en el acoplador de fibra óptica que alimentaba el láser de referencia. El sensor no estaba derivando de forma previsible, estaba calculando la posición con datos defectuosos. Por debajo de 4600 metros, el campo de visión más estrecho permitiría mantener el blanco dentro del encuadre, pero esa altitud colocaba al caza dentro del alcance de casi todas las armas de corto alcance que aún protegían la base. El Thor M1 no solo los había desviado hacia un radar de vigilancia, también había dañado los ojos de Raven 2 y lo obligaba a bajar justo donde las defensas terrestres eran más eficaces. En Kerman, un controlador de tierra atendió un teléfono de campaña, escuchó durante 4 segundos y echó a correr por la plataforma. Cazas en aproximación. Los camiones cisterna retiraron los calzos y abandonaron la zona en segundos. Para tripulaciones que llevaban 11 días bajo municiones de precisión, la reacción fue extraordinariamente rápida. En la cabina del IL-76, el ingeniero de vuelo ya accionaba los interruptores del panel superior. Arranque de la unidad de potencia auxiliar. Comenzaba una secuencia de 4 a 5 minutos destinada a suministrar aire comprimido a los 4 turbofanes Soloviev, aproximadamente 90 segundos por motor. Si todo salía bien, el transporte podría estar rodando antes de la llegada de los estadounidenses. A miles de kilómetros, en la base de Krish, un operador de sensores observaba el movimiento a través de un MCU-9 Reaper. Actividad en el objetivo. Arranque de motores en el transporte pesado. El dron llevaba unas 20 horas sobre la zona. La misión continuaba, pero el combustible no. Cuando alcanzó el nivel mínimo para regresar, el operador barrió por última vez la plataforma, marcó la imagen y ordenó rumbo sur. La pantalla quedó vacía. El Reaper de relevo tardaría 30 minutos. Los Ravens estaban a 25. Durante 5 minutos, nadie del lado estadounidense pudo ver la base aérea de Kerman. Los cazas orbitaban consumiendo combustible, mientras la tripulación del Il-76 avanzaba por su lista de comprobación sin ser observada. Y en esos 5 minutos ocurrió algo más. El transporte no solo estaba preparando la evacuación, los equipos de tierra introducían cajas por la rampa trasera. Eran contenedores largos, verde oliva, que no coincidían con una carga logística ordinaria. Fuera lo que fuese, el IRGC parecía valorarlo incluso más que al propio avión. En el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Al-Udeid, el caos del espacio aéreo obligó a mantener a los Ravens en espera. Sin cobertura ISR, no había autorización para liberar armamento. Desde un cuartel general a cientos de kilómetros, con café caliente y sin una eyección en juego, el procedimiento era impecable. Desde una cabina que quemaba combustible imprescindible, resultaba mucho menos razonable. Para la guarnición iraní, aquellos mismos 5 minutos fueron suficientes. Antes de completar la primera órbita, 2 camionetas con cañones ZU-23 salían del parque móvil. Al tercer minuto, un equipo con un misil portátil Mizag-2 estaba sobre el techo del hangar de mantenimiento. El Mizag-2 deriva del QW-1 chino, que a su vez bebe del diseño del Iglar ruso. Una copia de una copia, y como muchas réplicas de tercera generación, funciona lo bastante bien para arruinar una misión. El Reaper de relevo entró a unos 7000 metros. Su sistema multiespectral estabilizado podía obtener imágenes nítidas desde varios kilómetros de altura, aunque el operador lo manejaba desde un módulo en Creech con un enlace por satélite que añadía unos 600 milisegundos de retraso. La torreta giró hacia la plataforma y la imagen apareció limpia. Los 3 aparatos seguían allí. La unidad auxiliar del Il-76 estaba caliente. Recomendación: ataque inmediato. La espera terminó, quedaban 16 minutos hasta el objetivo. Al otro extremo aguardaban las 2 consecuencias del Thor-M1, 5 minutos de ventaja para los defensores y un pod de designación averiado. Raven 1 examinó el aeródromo desde la máxima distancia útil del ATFL-IR. Su imagen era estable. 2 camionetas ZU-23 cubrían los extremos norte y sur de la pista. Cada montaje llevaba 2 cañones de 23 milímetros capaces de disparar entre 800
800 y 1000 proyectiles por minuto por tubo. No necesitaban radar y no generaban ninguna alerta en el receptor del caza. Eran el fusil de asalto de la defensa antiaérea, simples, baratos y peligrosos. En el techo del hangar, a unos 70 metros del P-3F, el operador del MISAC-2 aparecía con claridad en la imagen infrarroja del Reaper. Raven 1 podía ver el tubo sobre su hombro y deducir la geometría de interceptación. La defensa de Kerman planteaba una ecuación desagradable. Si atacaban desde gran altura, la interferencia contra el GPS podía desviar las bombas. Si descendían, entraban en el volumen de fuego de los ZU-23 y bajo el techo útil del misil portátil. Los F-18 llevaban GBU-38JDAM, bombas guiadas por GPS de 227 kilogramos. En condiciones limpias, su error circular probable rondaba los 5 metros, suficiente para golpear el fuselaje de una aeronave estacionada. Bajo la interferencia concentrada alrededor de las bases iraníes, ese margen podía crecer hasta unos 25 metros. Contra un edificio seguía siendo aceptable. Contra un avión podía significar un cráter en la calle de rodaje y un aparato dañado que aún escapar hacia otro campo. La única forma de reducir el error era lanzar más abajo, menos tiempo de vuelo, menos deriva y una solución más cerrada. Pero bajar significaba entrar en la zona donde esperaban los cañones y el MISAC-2. Los 45 segundos comprados por el Thor seguían multiplicando sus efectos. Raven 1 inició la primera pasada desde unos 3650 metros, con 30 grados de picado y el AT-FLIR fijado sobre el P-3F. A 3 segundos de lanzamiento, el ZU-23 del extremo sur abrió fuego. No hubo tono de aviso, solo trazadoras anaranjadas y blancas atravesando el espacio hacia el que se dirigía el Super Hornet. El artillero corregía el adelanto con la calma de alguien que llevaba 11 días trabajando bajo ataques. Con hasta 1600 disparos combinados por minuto, no necesitaba precisión quirúrgica, solo llenar el cielo correcto. Raven 1 rompió a la derecha y encendió la poscombustión. La ventana de lanzamiento desapareció y la bomba siguió en el pilón. La primera pasada había sido anulada por un arma que costaba menos que un vehículo de segunda mano. En el tejado, el operador del MISAC-2 observó la ruptura. Rumbo, altitud y ángulo de alabeo, datos suficientes para prever por dónde reaparecería el caza si repetía el perfil. Los iraníes seguían bajo presión, pero ya estaban pensando 2 movimientos por delante. Raven 2 no podía esperar. El IL-76 llevaba 25 minutos con la unidad auxiliar activa y posibles señales térmicas de los motores. Era el único blanco capaz de desaparecer si perdían otro minuto resolviendo el problema de los ZU-23. Mientras Raven 1 recuperaba altitud, su punto se lanzó solo contra el transporte. Bajó hasta unos 3050 metros, 600 metros por debajo de la pasada abortada del líder. Allí lo había empujado el pod dañado por el Thor decenas de minutos y cientos de kilómetros antes. La cruz del AT-FLIR se desplazó a la izquierda de la raíz alar del IL-76, corrigió demasiado hacia la derecha y se detuvo medio segundo sobre la línea central. Raven 2 pulsó el disparador durante ese instante de estabilidad. Toda la solución dependía de una pausa mínima en un sensor que llevaba fallando desde las estribaciones. La GBU-38 se separó del pilón y desplegó el kit de cola. 4 aletas entraron en el flujo mientras el receptor buscaba la constelación de satélites. La señal ya estaba siendo disputada. La interferencia no apareció como un muro, entró poco a poco, inundando la frecuencia de GPS del mismo modo que la estática ahoga una llamada. La bomba corregía una fracción de grado, el ruido empujaba la solución al lado contrario. Las aletas respondían de nuevo. Cada ajuste era una apuesta entre la señal que el sistema aún podía interpretar y la energía que trataba de enterrarla. Fueron 30 segundos de combate invisible a través de más de 3 kilómetros de espacio aéreo interferido. Cerca de los 2400 metros, la posición calculada saltó 11 metros hacia un costado. Las aletas llegaron casi al límite, sobrecorrigieron y recuperaron el eje. No mediante estabilidad, sino a base de ajustes continuos en todos los planos. Como caminar por una cuerda que no deja de moverse mientras alguien enciende y apaga las luces. Desde el techo, el MISAC-2 salió disparado.
Su operador había seguido el descenso de Raven 2 durante 15 segundos y esperó hasta ver claramente la zona trasera, donde las dos toberas F414 ofrecían la firma térmica más intensa. Los sensores de alerta detectaron la pluma a las 5 por debajo. Raven 2 giró hacia la amenaza y apartó del buscador la parte más caliente del avión. Los dispensadores AN/ALE-47 lanzaron bengalas MJU-53, pastillas de magnesio ardiendo cerca de 2000 grados Celsius, pequeños soles temporales diseñados para engañar al mismo buscador infrarrojo que hacía peligroso al misil. El sensor tuvo que elegir, las bengalas eran más calientes, pero el avión ofrecía una firma mayor y más compleja. Necesitaba alrededor de un segundo para resolver la diferencia. El viraje movió la imagen más rápido de lo que la matriz podía actualizarla. El cuadro se emborronó. El misil siguió la bengala más próxima y explotó unos 100 metros detrás del caza. Raven 2 seguía vivo, probablemente con el traje empapado, pero completamente ciego respecto a su propia bomba. La GBU-38 atravesaba los últimos 1200 metros. Sus aletas continuaban corrigiendo frente a la interferencia. El Reaper vio el impacto desde unos 6100 metros. La bomba entró cerca de la raíz alar. El fuselaje se abrió y la estructura comenzó a vencerse hacia un lado. La unidad auxiliar que había alimentado el arranque durante 25 minutos pasó a alimentar un incendio. La tripulación había avanzado por su lista mientras los estadounidenses orbitaban sin permiso para atacar. El Il-76 nunca abandonaría la plataforma. La maniobra antimisil empujó a Raven 2 hacia el sur, justo a través del sector de tiro del ZU-23 que había frustrado a Raven 1 medio minuto antes. Era un diseño soviético de hacía décadas, adquirido por el precio de una camioneta decente. El artillero ya tenía una referencia gracias a la primera pasada. Los dos tubos volvieron a disparar. Las trazadoras cruzaron el punto que el caza había ocupado medio segundo antes. A aquella distancia, el iraní no apuntaba a un avión, sino a un volumen del tamaño de una vivienda. El Super Hornet tenía que atravesar los huecos. Raven 2 introdujo pequeñas correcciones aleatorias suficientes para que la predicción balística fallara por la anchura de un fuselaje. Los proyectiles quedaron atrás. También desapareció otra porción de combustible de una reserva que ambos pilotos ya podían contar con los dedos de una mano. Raven 1 regresó desde el noreste por una línea completamente distinta. La primera pasada le había revelado la posición del ZU-23 Sur. El ataque contra Raven 2 le mostró hacia dónde miraba el operador del misil portátil. El líder colocó el hangar de mantenimiento entre su picado y el tejado. Hormigón y acero bloquearían la línea de visión durante los 3 segundos decisivos. El AT FLIR se fijó sobre el P-3F. Era una aeronave de más de medio siglo, construida por Lockheed en Burbank y entregada a Irán cuando el Shah seguía en el poder. Sus tripulaciones se habían formado en Estados Unidos. El avión sobrevivió a la revolución, a una larga guerra regional y a décadas de mantenimiento intensivo con piezas que el fabricante dejó de suministrar hacía generaciones. Un aparato estadounidense que, mucho tiempo después, seguía volando contra la marina que lo había creado. Raven 1 liberó otra GBU-38. La interferencia desplazó la señal mientras las aletas luchaban por mantener el eje durante más de 3 kilómetros de caída. El impacto llegó en la raíz alar, los depósitos de combustible prendieron. Décadas de trabajo para mantener vivo un avión abandonado por su fabricante desaparecieron bajo una bomba construida cerca de su lugar de origen. Quedaba un último blanco. El ZU-23 del extremo norte abrió fuego cuando Raven 1 volvió a entrar. Las trazadoras pasaron más cerca. El artillero había observado las dos aproximaciones anteriores desde el otro lado de la pista y ajustaba el adelanto. El piloto zigzagueó entre las ráfagas mientras el indicador de combustible descendía hasta la zona ámbar. El cisterna sobre el Golfo de Omán ya no era una opción conveniente. Era la diferencia entre aterrizar en el Lincoln o acabar en el mar Arábigo. Cada segundo sobre Kermán consumía una reserva que no podía recuperar, y aún quedaba una bomba para una aeronave más. El C-130 llenó la pantalla del ATFLIR.
Otro aparato estadounidense comprado a Lockheed hacía más de medio siglo y mantenido en servicio durante décadas pese al aislamiento logístico. Raven 1 estabilizó la mira y lanzó. El kit de cola volvió a pelear contra la misma interferencia. Las aletas corrigieron una y otra vez hasta que la bomba atravesó el centro del fuselaje. 3 aeronaves atacadas, 3 impactos. Todo había comenzado con una batería Thor M1 que no derribó a ningún caza. Solo disparó, obligó a los pilotos a romper la formación y ganó 45 segundos. Pero esos segundos desviaron la ruta, activaron una alerta terrestre, dañaron un sensor, forzaron una espera sin vigilancia, permitieron desplegar cañones y misiles portátiles y empujaron a los Super Hornet hacia perfiles de ataque cada vez más peligrosos. La defensa iraní no consiguió salvar los aviones, sí consiguió que cada bomba exigiera una nueva decisión, que cada pasada consumiera combustible crítico y que 2 pilotos estadounidenses tuvieran que atravesar una cadena de amenazas construida con sistemas de generaciones distintas, un Thor M1 oculto, un radar móvil, una línea telefónica, 2 ZU-23 y un MISAC-2 estuvieron a punto de convertir una misión de precisión en una lucha por regresar al portaaviones.